Esta mañana está con nosotros aquí en el programa la doctora Mercedes Paula Dehesa, a propósito de un tema que yo creo que a todos nos afecta, a todos nos quejamos o hemos escuchado en los últimos meses o a determinada edad, que no podemos dormir, que tenemos insomnio, que nos despertamos a las 3 de la mañana, ya no nos podemos dormir de nuevo, que nos recomiendan que tomemos un vaso de leche caliente para podernos dormir, o un té de tila, o qué sé yo, y hay personas que se desesperan y lo que hacen es tomarse alguna pastillita de estas para relajarse, para dormir, o ahora está de moda también las gotas de CBD. Y entonces con eso Exacto. se piensa que se soluciona el problema. Yo no sé si es cierto esto o no, pero de que Sí, tenemos problemas de sueño, los tenemos desde hace mucho tiempo. Quizá se acentuaron, doctora, en la pandemia, aunque yo creo que tiene más tiempo. Me acuerdo hace muchos años cuando cambió el horario de verano, creo que eso empezó a provocar en algunas personas el malestar de no conciliar el sueño como era antes. Pero bueno, ¿por qué no dormimos bien? ¿Por qué tenemos insomnio? bien, pues, este tema del insomnio viene a colación porque, pues, hace unos días se festejó el Día Mundial del Sueño, el 17 de marzo, y cada año, la OMS, pone un lema para festejar, según, ¿no? Pero no se festeja, este día porque, pues, muchos de los habitantes del mundo lo padecen, no es para festejarlo. Entonces, el lema actual es: "El sueño es esencial para la salud", y esto es debido a que por no dormir estamos viendo una elevación de enfermedades, no solamente físicas, sino también mentales y conductuales. Entonces, el objetivo aquí es concientizar a la población la importancia de dormir. Porque ahora estamos viendo que para la sociedad no es suficientemente importante, dormir. Quizá ponen o anteponen otro tipo de situaciones y como mencionaban en la introducción, ¿no? Dices: "Bueno, me tomo un tecito, me tomo unas gotitas de CBD, me tomo alguna pastilla y ya, sí, continúo con mi vida", pero, pues, no sabemos que alguna de las sustancias que se mencionaron, pues, da efectos adversos a largo plazo. Entonces, sí, veníamos manejando antes de la pandemia, había un 18.8% de personas mexicanas con alteraciones del sueño. Actualmente, después de la pandemia, 50% de la población mexicana tiene algún padecimiento, siendo el más común el insomnio. Ahora, esto también repercute hasta a nivel internacional, o sea, mundial. Ya de por sí hay estudios en donde hay países donde se duerme más y hay países donde de por sí duermen menos. Por decir, habitantes de Finlandia, Holanda, ellos son los que duermen más. En segundo lugar tenemos a España Bueno, y después a tienen menos sol, en la mitad del año tienen menos sol, y quizá el tema del sol tenga que ver con las horas que le dedican al sueño, ¿no? exactamente, igual en Inglaterra, ellos el promedio de horas es de 7.3 horas, y ya en España es 7.13. Ahora México el promedio es de 7.2 horas, y el país que menos duerme son los habitantes de Turquía, con 6.5 horas. Entonces, desde ahí. Ahora, dentro Y de eso tiene que ver con la religión. sí, o sea, viene que desde los hábitos de cada Los población musulmanes tienen que levantarse a una determinada hora a rezar, entonces, quién cambia sabe ahí. completamente. Y al final, en la conclusión que quiero dar es los estudios que se han hecho de las consecuencias del insomnio, principalmente conductual. Ahora, regresando a las horas, si nos vamos a los estados de la República Mexicana, los 3 estados donde duermen más, comparado con el promedio,
es Guerrero con 7.9, casi 8 horas. Después le sigue Veracruz y de ahí Oaxaca con 7.8. Y los estados donde se duerme menos es Yucatán, Nuevo León y Ciudad de México. Ciudad de México tiene un promedio de 7.2, que Puebla igual está en ese mismo porcentaje, bueno, cifra, este, porque estamos muy cercanos, el tipo de vida es un poquito parecido a la Ciudad de México. Entonces, estamos en el promedio a nivel nacional en Puebla. Entonces, desde eso, ¿no? Desde los hábitos, desde las actividades que hay en cada lugar, hasta el clima. El clima interviene mucho. Entonces, ya más adelante diré de las, pues, opciones que hay para facilitar, ¿no? el sueño. Entonces, como les decía, ¿qué pasó en la pandemia? El problema es que hubo muchas restricciones, ¿sí? Y esas restricciones impuestas para frenar los contagios, pues alteró mucho las rutinas de las personas que ya venían manejando. Ya 18.8% antes de la pandemia es mucho y se elevó, como lo mencionó, por los cambios de horario. Antes del cambio de horario, solo había 9% de personas con alteración del sueño. O sea, eso significa que cuando hubo el cambio de horario, hasta antes de la pandemia, se duplicó la población que tenía la afectación por el sueño, principalmente el insomnio. Entonces, actualmente ya 50% es muchísimo las personas que están afectadas con el sueño. Insomnio, algunos son de los que sí duermen, pero se duermen también, son muy dormilones en el día. Otros son duermo, pero me despierto temprano. U otro es no puedo dormir hasta que me den las 2 3 de la mañana. Entonces son diferentes situaciones y también tiene que ver la edad. Entonces, donde vimos mucha alteración del sueño fue en aquellos pacientes de la pandemia en donde, pues como estábamos en casa, no nos daba el sol, no hacíamos ejercicio. Entonces también el sol impacta en nuestro ciclo del sueño, en nuestro ciclo circadiano, porque se nos ayuda a producir ciertas hormonas y cuando ya anochece se produce la melatonina. Entonces también la secreción de esta hormona se ha habido alterada y es parte de una de las terapias para el sueño, la ingesta de melatonina. Entonces, tanto fue el efecto de la pandemia como tal, que el padecimiento, la alteración del sueño le pusieron un nombre y se llama covidsomnia o coranosomnia. Hasta ese nivel ha llegado. Entonces se hicieron unos estudios en el Instituto Nacional del Sueño en Estados Unidos y el estudio se llama El coronavirus infectó nuestros sueños. Entonces ahí nos dimos cuenta, bueno, ahí se dieron cuenta que la mayor parte de las personas que estuvieron con infección o que perdieron a algún ser querido o cambió totalmente su vida, ¿sí? 180 grados, eh, tienen más pesadillas, tienen más alteraciones del sueño. Y quienes más lo padecieron son las mujeres y los adolescentes, personas jóvenes, son las que vimos que están más afectados. ¿Por qué no en el adulto mayor? Porque tristemente el problema fue que aquí fallecieron. No tenemos, son muy pocos los adultos mayores que lograron vencer esta pandemia y por lo tanto por eso no tenemos datos de que ellos hayan sido perjudicados respecto a las alteraciones como pesadillas. Pero eh, si se hiciera, claro que en mi práctica personal eh, médica, la mayoría tiene alteraciones del sueño después de la pandemia, por el hecho de haber estado internado, por a lo mejor perder a un ser querido, principalmente esposo, esposa, hijos, amigos, o les cambió la vida o perdieron su trabajo, la alteración también en la economía. Entonces, sí,
sí nos afectó mucho. Entonces, eso es en la parte de, pues, los sueños, pero también en la conducta. En la conducta lo que se está viendo más es en los jóvenes, porque el joven, eh, la mayor parte de la población, pero más los jóvenes, lo que se aferraron fue a los dispositivos electrónicos, casi las 24 horas, o sea, estaban Sí, pegados desde las escuelas y después le seguían interactuando con, pues, con las amistades y estando viendo, ¿no? En la noche. Entonces, eso alteró su ritmo de sueño porque igual como ya no tenían que trasladarse a sus escuelas, pues a lo mejor se levantaban más tarde, pero también se dormían más tarde. Entonces, ahorita lo que estamos viendo en los jóvenes que pues ya regresaron, adolescentes y jóvenes que ya regresaron, es una actitud, de cierto punto hasta negativa hacia las labores de tarea, apatía, y lo que estamos viendo es que se elevó hasta un 15% los intentos suicidas. Entonces, sí. A ver, lo que estamos, sí, tengo, cuando hablo con los médicos sobre cuánta agua hay que beber, discuto mucho, tienes que beberte 2 litros diarios de agua. Digo, pero ¿y si no tengo sed? ¿Por qué me los tengo que beber? No, es que tienes que beber por tus riñones, pero, a ver, mi perro, ¿cuántos litros de agua debe beber? Bebe cuando tiene sed. Y yo pienso que el cuerpo humano también, bebe agua. De repente a mí me dan ganas de beber más agua que otros días, o a una hora o a otra hora. Hay personas que tienen la costumbre de beberse un vaso de agua antes de dormir. ujú, Hay personas que se beben un vaso de agua antes de desayunar o antes de comer o antes de tomar sí, los alimentos, se toman un vaso con agua. Y así, entonces los médicos, no, tienes que beberte 2 litros de agua. Y me sacan y me ponen así aquí está mi vaso. Y con el sueño también tengo mis dudas, doctora Deza, porque sí, ¿cuántas horas hay que dormir? ¿De sí, dónde eso es, sacamos que hay que dormir 8 horas? ¿De dónde salió? Cuando eh, dicen que los estudios son de los Estados Unidos, ya tengo un problema. Yo no vivo en los Estados Unidos. sí, Mi ritmo de trabajo no corresponde a los horarios laborales de los Estados Unidos, ni estoy influenciado por la comida, la bebida, el desorden, las cosas que suceden en Estados Unidos. Y a veces me ha dado curiosidad de investigar sobre estos temas porque los ancianos duermen menos que los adolescentes o los adultos. Los bebés duermen correcto. mucho, tienen que dormir, como decíamos antes, la dieta del perro, dormirse antes de comer, despertaban y a comer. Y hace algún tiempo, le voy a poner, encontré un artículo que me dio mucha curiosidad porque se me hizo, pues hasta cierto punto curioso. Dice, Ujú, la gente medieval dormía diferente. ¿Por sí, qué dejamos de hacerlo? En el pasado no había televisión, no había radio, no había teléfonos celulares, no había dispositivos. No, es más, la gente no sabía ni leer ni escribir. Eran muy pocos los que sabían leer y escribir. Se dedicaban al campo, se dedicaban a las tareas laborales de los animales, de la agricultura, qué sé yo. En el pasado la gente solía dormir en dos tramos durante la noche y aprovechaba para rezar, ir a visitar a sus vecinos o charlar en la cama y compartir confidencias. Es un artículo que salió publicado, pues no hace mucho, mes o algo así. sí, Y dice, hay pocas cosas en la vida en la que toda la humanidad se ponga a acuerdo, a pesar de que en estos tiempos pandémicos hemos podido observar con perplejidad cómo el mundo entero se confinaba y aplicaba unas medidas similares. Una de las pocas cosas en las que coincidimos todos, provengamos de donde provengamos, es en aquello de dormir, lo hagamos mejor o peor. Todo, siempre que podamos, elegimos la noche para ello por razones obvias y descansamos tumbados en lugares mullidos e ideales para el sueño. Y ahí viene la parte donde hablan de las 8 horas reglamentarias. Pero hay un señor que se llama Roger Ekirk,
que es un historiador del sueño de la Universidad de Virginia, y dice que el patrón del sueño dominante desde tiempos inmemoriales era en realidad bifásico. En otras palabras, nuestros antepasados dormían en dos bloques de 4 horas. Así que en el fondo cumplían también lo de las 8 horas, pero de una manera diferente. En la Edad Media es en donde se estudia. Miren, hay una cantidad de datos, que si hay más luz, que si hay menos luz, que si en África, que si el sueño es ancestral, nuestra forma de dormir es la mejor, en fin, una serie de datos. Un artículo que me interesó, lo Sí, leí con cierta curiosidad, porque yo experimento muchas veces esto de dormir en dos bloques. Si me duermo muy temprano, si me acuesto a leer y me quedo dormido o tengo sueño y me duermo a las 8 de la noche, lo cual para muchos podrá ser una tontería, pero a mí a veces a las 8 de la noche ya tengo sueño y me despierto a la 1 de la mañana. Y a la 1 de la mañana me pongo a trabajar y me vuelvo a dormir y me despierto a las 4:30, cuarto para las 5. Normalmente es la hora a la que me levanto, 4:30, de muchos años, porque comenzaba yo al aire a las 6 de la mañana, entonces a las 4:30 de la mañana yo ya estaba metido en la ducha, en la regadera, ya claro, de décadas. Entonces se sí, me hizo el hábito. Ahora sigo llegando a la oficina entre 4:30 y 5 de la mañana para que me rinda el día, si no, no me rinde. Eso sí, sí, a las 10 de la mañana ya tengo mi día libre, ya puedo hacer otras cosas, pero duermo en exacto. dos bloques sin saber que la Edad Media se acostumbraba a dormir así. Y entonces yo digo, ¿estoy mal? O sea, No, porque una valoración, hasta me dieron ganas de un día de ir a la clínica del sueño que está ahí en el hospital. Bueno, antes era el hospital UPAEP, ahora ya cambió de nombre, pero creo que siguen teniendo ahí, ¿no? En la cama esa sí, donde se acuesta uno y no sé qué rollo. Fui hace muchos años nomás como curiosidad para ver qué pasaba, pero ¿cómo se da uno cuenta o cuáles son las reacciones, las consecuencias de no dormir y saber si realmente todos sabemos dormir? Quizá no sabemos dormir. exactamente. Por ejemplo, respecto al ciclo del sueño, en el adulto mayor son 6 horas en promedio. Ya no les puedes pedir 8 horas porque hay cambios fisiológicos. Conforme pasa la edad, se va modificando, como son 5 etapas del sueño, eh, hay etapas que se acortan y unas que se llegan a alargar. Por eso el ciclo completo se acorta y con eso basta, no es necesario que el adulto mayor sean las 8 horas, porque con ese pequeño ciclo ya pudieron segregar las hormonas que en ese momento se necesitan. Muy O sea, diferente a cuando un se bebé. duerme, ¿se segregan hormonas? Sí, 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 y es como una limpieza también que hace nuestro cerebro de todo lo que aprendimos, ahí se va procesando como tal el aprendizaje. Entonces, por eso 4 horas, y que me dice, dormí 4 horas, me despierto y puedo hacer mis actividades sin problema, ¿no? Hacer algún artículo, etcétera, porque ya la mente, con esas 4 horas, resetó el el cerebro Aunque y ya luego puedo. me da sueño de nuevo y me duermo a la hora y media, me echo otro y sueño. Y quizás y sea hay el más profundo. y para identificar si el sueño cuando estamos durmiendo profundamente es cuando soñamos. Entonces, cuando soñamos, estamos en la última fase del ciclo del sueño y estamos a punto de despertar. Y en sí, cada fase del sueño dura 90 minutos. Entonces, si sacamos la cuenta, nos da más o menos unas 5 horas a 6 más o menos minutos. Entonces, por eso es que algunas personas dicen: "Yo con 4, 5, 6 horas estoy re bien". En mi caso también, yo me levanto a las 4 de la mañana y me va muy bien porque me rinde el día, y entonces aprovechamos también a que nuestro ciclo de nuestras hormonas, cuando salga el sol va a secretarse cierta hormona, etcétera. Entonces, eso le ayuda mucho, al organismo.
el hecho de despertarse también temprano. Ahora, cuando viene el problema, cuando aún durmiendo te sientes cansado, sientes que Ujú. no rindes, sientes que no te puedes concentrar correctamente, estás de mal humor, ahí es cuando estamos diciendo que esas horas que está durmiendo no son las idóneas para poder recargarse de energía, que nuestro cerebro esté enfocado. Entonces, esos son los problemas que estamos viendo actualmente, hasta en área laboral y de productividad. Las personas que vienen de la pandemia, a veces todavía les está costando trabajo ajustarse o integrarse a su trabajo, a sus labores. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Entonces, el hecho de que no se pueda ajustar les causa estrés Sí, y sí. hasta Ahora, de mal esto humor. esto de gente que se desvela, a mí me ha pasado ya ahora recientemente que alguna cena, alguna cosa, normalmente yo no ceno, pero de repente hay algún compromiso, alguna cuestión que hay Sí, que estar. Y ya a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, yo ya no tengo sueño, ya se me fue. Pero si subo, me pongo pijama, porque sin pijama no puedo dormir, exacto. son costumbres también. Este, Ahorita voy a duermo comentar eso. Me duermo y a las 4:30 ya me desperté. O sea, no me paso de que, ay, me acosté tarde o me desvelé y entonces me voy a levantar a las 9 de la mañana. Imposible, no puedo. Sí, porque ya es un hábito. O sea, el sueño también es un hábito. Y si nosotros llevamos muchos años despertando a esa hora, el cuerpo dice, con eso me basta. Ahora, tocó un tema primordial que es, ¿sabemos dormir? Bueno, Ujú. en las clínicas del sueño, lo primero que te van a decir, no te van a dar, mira, toma esa pastilla, ¿no? Tal marca y ya con eso te duermes. No, Que ese primero es te el van a error, decir, ¿no? ese es el error y el error de Suplir muchos médicos. con la Me ha pastillita. pasado, Ujú. sí, me ha pasado mucho que llegan Sí, pacientes sí, 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 sí. y le digo, híjole, pero bueno, lo primero que te van a decir es higiene del sueño, así se llama. Entonces, las medidas de higiene del sueño, pues una de ellas es utilizar la ropa exclusiva para dormir. O sea, ¿eso qué significa? La pijama. Pero va más allá, es algo neurológico. O sea, el hecho de que cuando fue en pandemia, ¿qué pasaba? Muchos decían, no, pues nadie me va a ver. No, Y yo no podía. Yo me eso fue muy levantaba a bueno. las 4:30, me metía a bañar o me bañaba después, ya no me importaba mucho, pero empezaba yo a trabajar a las 4:30, hacía yo mis actividades normales, mi desayuno, me bañaba, me vestía, no a salir, no, pero, o sea, y bajaba yo y subía las escaleras y hacía yo cosas, pero no me quedaba yo en pijama y en pantuflas y todo el día ahí como estas Exacto. personas que dicen, ay, este domingo no voy a salir, voy a quedar en la casa, en pijama, las pantuflas. Yo no lo puedo hacer, nunca lo he podido. Bueno, salvo que estuviera yo enfermo, que tuve COVID y estuve 2 meses con el oxígeno 24 horas al día, me metía yo a bañar y salía, me ponía con oxígeno de nuevo y seguía yo mi vida, porque Sí. pero hay gente que no puede hacerlo. Y es que fue una recomendación que se venía haciendo en la pandemia, porque para evitar esos problemas del sueño, porque nuestro cerebro Ajá, relaciona el hecho de ponerse la pijama, o sea, el hecho de verla, de ponerla, de sentirla, que dices, ay, mi pijama, qué rica, este, qué suavecita. Ya nuestro cerebro, ya le estamos mandando la información a nuestro cerebro de que ya vamos a dormir, que vamos a descansar. exactamente. Entonces, ¿qué pasaba? Les decíamos, no se queden con pijama, continúen sus actividades, vistan como si fueran a salir, porque el cerebro dice, ah, pues ya se va a bañar, como ¿no? La rutina que me mencionó, me despierto, me voy a bañar, me vestía, ¿no? Entonces el cerebro decía, ah, es momento entonces de actuar, de activarme, tengo que hacer actividades. Pero si se quedaban en la pijama, ¿qué decía el cerebro? Bueno, ¿qué está pasando? O sea, es dormir siempre, es se confundía. Y nosotros, bueno, muchos no se daban cuenta del daño que se estaban haciendo. Cuando regresaron, es, oh sorpresa, ¿no? Hay unas, hasta muchas mujeres dicen, ay, a mí hasta los tacones se me olvidó usar, porque pues ya andaban en pantuflas todo el Ajá, santo día. Y entonces a la hora sí. de que regresaron, empiezan con el sufrimiento, Doctora, ¿no? ¿qué hay de las personas?
que no se adaptan a dormir en pareja. Yo sé de Uy, matrimonios que tienen conflictos o tuvieron conflictos o no superaron los conflictos o acabaron por irse a dormir cada uno a una recámara. sí, eso es ¿Qué hay importante. ahí en esa parte de que hay gente, solo yo duermo bien, ¿no? O sea, los demás no, solo yo duermo bien, yo no ronco, no me muevo, no pateo. La verdad es que yo no sé ni cómo duerme uno, o sea, que habría que grabarse toda la noche Exacto, y como en creo que es lo que hacen en las la clínica del clínicas. sueño, ¿no? Hacen un Exactamente, monitoreo de la función cerebral, cardíaca, exacto, respiraciones, etcétera. Pero hay personas que no pueden dormir con alguien. ¿De dónde viene esto? ¿Esto es una enfermedad? ¿Es parte de sí. de un deterioro de la personalidad? ¿O qué? ¿Cómo se puede llamar a Lo esto? lo más común, el problema más común son le llamamos apnea del sueño, o sea, personas que roncan mucho. Entonces, Ajá, pero muchos dicen: "Es eso que no eso sí tolero", es algo físico, ¿no? O sea, ahí hay una cuestión, el fumador, el que está con gordo, obesidad, ajá, el que entonces, tiene obesidad, ¿no? Que hay gente que tiene que dormir en un sillón de estos tipos de reposer, porque de otra forma no puede conciliar el sí, sueño, no puede respirar. entonces es búsqueda, ¿no? De Claro. la solución, en pareja, ¿no? Porque a veces hasta ese es el problema, que el que lo padece no quiere buscar ayuda. Y entonces el que lo padece, pues dice, bueno, entonces, pues inicia el distanciamiento. Entonces, Sí, lógicamente que eso impacta en la relación demasiado. Solamente que lleguen a un acuerdo y tengan mucha comunicación y sea una pareja demasiado madura, son las pocas que logran que llegue a un sobrevivir. acuerdo. Sí, porque es importante, ¿no? Que lleguen hasta, si ya ven que demasiado que no pueden tolerar el dormir, o también puede pasar cuando los 2 trabajan y tienen diferentes horarios. Por ejemplo, También, el que también, trabaja también. de noche y llega a la casa y entonces la esposa en ese momento está haciendo cosas del día o los niños, etcétera. Entonces eso cuesta mucho, pero se tienen que, este, organizar, ¿no? Y es mucha comunicación y ponerse de acuerdo hasta qué tanto ellos Sí, van a sí, poner. sí. ¿Qué hay de esa frase tan socorrida de dormir como bebé? Pues tiene que ver, como decía, estrategias de higiene del sueño, porque el bebé, mm, no sé si recuerdan, pero cuando ya se va a dormir, muchas de las mamás lo que hacen es darle un baño de agua tibia. Sí. Entonces, una de las Pero estrategias ese es un es un consejo baño. de las abuelas y de los médicos, ¿no? Para que el bebé se duerma, hay que darle un baño Y, de agua y, tibia. y ya de higiene del sueño del adulto también está dentro de las estrategias, porque la temperatura, cierta temperatura nos lleva a estímulo del sueño. Por ejemplo, cuando son temperaturas muy altas, ahora que ya va a empezar el calor o está iniciando, cuando hay mucho calor, no puedes dormir, te cuesta mucho trabajo, das vuelta para un lado, vuelta para el otro, buscas un ventilador y la temperatura, tiende a refrescar un poco y entonces el baño como tal se dice que es tibio, ni extremadamente frío ni tan caliente, tibio. Tanto así que dentro de las estrategias, si no te puedes bañar, introducir los pies en agua tibia y También dicen que agregar eso es bueno. lavanda, eso es bueno. Sí, hacer, por ejemplo, alguna actividad física, algún ejercicio, pero un ejercicio pasivo, porque también no es que te vayas hasta hacer pesas, etcétera. Ese es un ejercicio como una caminata, o algunos que les gusta que meditar, yoga, etcétera, pero es algún ejercicio, porque eso libera endorfinas. Y entonces dices, ay, estoy en paz, me siento bien, me doy mi baño de agua tibia, me pongo mi pijama y ahora sí, a lo mejor el siguiente paso es una lectura, que eso igual es bien importante. Se va a escuchar muy fuerte, pero la cama es solo para una cosa, para Para dormir, dormir. pero no para No es comer, para ver no para leer, televisión, no no es para para ver tener televisión. la tablet para estar jugando o chateando o revisar redes sociales. La Exacto, cama debe ser para dormir. El sillón en la recámara
es para eso, para leer, para Exacto, tomar un té, para ver televisión, para, qué sé yo, oír exacto, porque música o cosas por el estilo, sí. exacto, ¿Qué nuestro cerebro hay? identifica, esto es, ya está en la cama, entonces Sí, significa que yo ya voy a induce el sí. sueño. ¿Qué hay de esto de una cantidad de anuncios que nos bombardean, sobre todo en la madrugada? Quienes nos despertamos temprano, yo lo Sí, primero que hago es, encender el radio, algunos programas en España que a esa hora están dando noticias o tienen mesas de análisis o cosas médicas muchas veces. O enciende uno la televisión y oye la repetición del noticiario de la noche, ¿no? Este, el hecho del colchón, de las almohadas que se usan, hay una cantidad de anuncios que yo creo que han de vender mucho y porque se repiten, se repiten, se repiten, va a ser un buen negocio. Que es que para dormir bien hay que tener un colchón con determinadas características y hacen pruebas de poner una cama de clavos como la de los faquires de la India y le ponen el colchón y la gente llega y se acuesta y se asombra cuando ve que estaba sobre una tabla con clavos y no se dieron cuenta, y las almohadas, que si esta que tiene la fibra de la no sé qué, que no retiene a los ácaros o que no deja que los ácaros entren. Yo nunca he visto un ácaro en mi vida, pero me dicen que existen y creo que debe ser cierto. Esta parte de que la almohada o el cojín deben tener una forma era en una parte más alta. Esto que para que no duela la ciática o no se inflame el nervio ciático hay que ponerse un cojín en medio de las rodillas y dormir así, porque la cadera entonces abre la no sé qué, de quién sabe qué. Y todos los anuncios lo llevan a uno a cuestionarse y a discutir que no estamos durmiendo bien y que necesitamos comprar el colchón, el cubrecolchón, el cojín, la almohada, este, no sé qué tantas cosas. ¿Realmente tiene influencia esto? sí llega a impactar, pero Es más que que es nada son las impresionante posiciones. cómo se bombardea con la Sí, publicidad. por ejemplo, yo voy más que nada con respecto a las almohadas y los colchones respecto a los ácaros, pero no solamente son esos colchones, o sea, la mayoría de la industria de los colchones, todos te van a decir que no hay tantos ácaros. Y eso es más que nada la limpieza, ¿por qué? Porque antes no existía. Vamos hacia atrás. Antes no había esa tecnología de colchones, de almohadas, y habían menos porcentaje de personas con alteraciones del sueño. Entonces, ¿qué pasaba antes? Las abuelas hasta planchaban las sábanas. O sea, había técnicas de Sabemos limpieza quienes muy lo seguimos diferentes. haciendo, sabemos quienes Claro, lo y eso es, seguimos haciendo. Hay gente eso que es mete las sábanas a la lavadora, las mete a la secadora, las saca y las tiende. Y dije, no, a ver, espérate, pues, exacto, pero ni en el ejército vamos. exacto. Entonces, Y son métodos tender la cama, de extenderla, orearla y tenderla y dejarla bien planita. Bueno, claro, ya no se hace, pero en alguna época aventaba uno una moneda de 20 centavos de cobre a ver si se quedaba o rebotaba sobre las sábanas recién planchadas, porque estaban amarradas de tal forma, se metían debajo del colchón que quedaban como tabla. exacto. O sea, Hasta antes pena había daba de extender una cama. exacto, los métodos de higiene se han modificado, como dice, ya ahorita agarran, lo sacan de la secadora y así la ponen. Lógicamente que va aumentando las alteraciones de las infecciones por ácaros y pues obviamente las industrias, las empresas dicen, pues vamos a buscar dónde están los problemas y de ahí vamos a agarrarnos. Y entonces, pues obviamente ya te dicen, no, pues es que con esta almohada no se mete el ácaro, pero es igual, o sea, si esa almohada no la lavas, pues se va a infectar o se va a manchar o lo que sea. O sea, es igual, no cambia con una otra almohada. Lógicamente que sí, nuestras almohadas hay que cambiarlas, pero también hay que limpiarlas, hay que lavarlas, como mínimo una vez a la semana. Pero pues a veces nos toca a personas que les preguntamos cuándo fue la última vez que lavaron sus sábanas o cambiaron o lavaron su almohada y nos dicen llevo meses.
me ha tocado pacientes hasta que llevan años sin cambiar la sábana y la Sí. almohada. O sea, Entonces, desde ahí, nuestros hábitos higiénicos sí, influyen también en el tema del sueño. sí, pues una sábana limpia, que huela rico, o sea, cuando uno llega, ¿no? De su trabajo, a lo mejor ya de noche, que cena, que se baña, ve su cama y dicen: "Ay, qué bonita, o sea, ahorita ya me voy a dormir", pero obviamente si la veo toda No, pero revuelta, cuando luego éramos chamacos y nos invitaban los amigos a hacer la tarea, ¿no? Así se decía: "Voy a hacer la tarea a la casa de fulano". Y entonces ajá, dejaba uno en la recámara de alguien para mí eso era la prueba de fuego, decía: "Este cuate no puede ser mi amigo", o sea, no hay manera. Los zapatos sí, tirados ahí por todas partes, la ropa tirada por todos lados, la cama era escritorio, cama, mesa de mesa juegos, mesa de comida, que mesa de ahorita comida, porque de repente se movía algún cojín o alguna cosa, la colcha, ¿no? ¿Dónde me siento? ¿Qué? ¿Dónde? Y aparecía un pedazo de pan o cosas de ese tipo, caray. O sí, las personas, doctora, cuénteme, que duermen con sus mascotas. sí, sí, ¿Qué sí. onda O con sea, ellos? sí, algunos están mencionados, ¿no? Algunos estudios que, pues, sí llegan en personas que tienen mucha ansiedad, les llega a ayudar, ¿no? Sí, ayuda un poco a disminuir los niveles de estrés. Pero el momento, también se les olvida, es que, por ejemplo, los veterinarios no lo recomiendan. Porque al final de cuenta también la mascota es la afectada porque crea un lazo de mucha dependencia. Pero yo conozco Sí, señoras, sobre todo, que si sí, no duerme su perro en gato, su perro, cama, no abajo de la cama, en su cama. en su cama, no pueden dormir. Sí, ¿Qué y hay tiene ahí? tiene que ver con eso, de que, de cierto modo les ayuda a bajar un poco su nivel de estrés y hasta, o sea, también cumple como el hecho de una compañía, pero es una mascota, o sea, no cumple, o sea, no va a suplir, mejor dicho, a una persona. Pero ahí Sea, entra una también le demos discusión. una alteración, ¿no? Los También de animalistas depresión. dicen que las mascotas son mejores compañías que los seres humanos porque no Ah, fingen, porque no es de, sí, o sea, "Tiene eso todo no un hay ningún rollo, problema, ¿no? O sea, tú puedes tener ahí tu mascota todo el tiempo en tu casa, jugar con ellos, o sea, eso no hay ningún problema, pero a veces, el hecho aquí es si deciden que van a dormir con la mascota, pues obviamente ahí hay cumplir que con los poner hábitos de higiene, semáforo amarillo, buscar, ¿no? ajá, exactamente, pues, porque algunos no se dan cuenta que tienen alergias o desarrollan a veces a partir de Sí, eso las sí, alergias o las parasitosis. sí. Gente que dice, ya no tomo express. Había una señora que era muy simpática que a veces llegaba al restaurante y cenaba y le decía pues, el mesero, era una broma que ella jugaba, ¿tienes café descafeinado? Y le decían, sí, sí hay. "Bueno, me das un express descafeinado y el número de teléfono de tu casa y tu celular". Y el mesero se quedaba sorprendido. Y dice, sí, y cuando no sabía, ¿no? Porque era una broma para el que no la había atendido nunca. Pues llegaba el mesero con el capitán y le decía, oiga, es que la señora me está pidiendo. Ah, sí, sí, no, sí, dáselo, dáselo, porque pues, ya verás, ya verás. Entonces ya llegaba el otro con el café express y ya se tomaba la señora el café y le decía, mira, te pedí el teléfono porque donde no esté descafeinado no voy a dormir y te voy a hablar en la madrugada para reclamarte. Decía, ¿realmente Sí, el café influye en no dormir, en no poder sí, conciliar el sueño? ¿Es cierto sí, esto? sí, es que el café es un estimulante y entonces aumenta también nuestra tasa de metabolismo. Por eso muchos dicen, voy a tomar café para tener más energía en el trabajo. Y el horario del café es 2 horas después de que uno se despertó. Lo ideal es que lo tomemos 2 horas Sí. después de despertar Yo, y, yo hay veces que a las 5:30 ya me estoy tomando el primer express. sí, lo que pasa es que llega a bloquear, como cuando nosotros despertamos está el pico de una hormona para que tengamos energía. El hecho de tomarnos el café hace que diga el cuerpo: "Ah, entonces yo no necesito ya hacer este proceso".
Ya, entonces O sea, ¿no es necesito cierto eso el de que necesito un café. café para despertar? Sí, no, es No. 2 horas después y vas a tener la energía suficiente, ayuda a bajar hasta de peso porque aumenta el metabolismo y el límite de horario es 4 de la tarde, máximo 6 de la tarde, porque sí sus efectos duran mucho. Entonces, lógicamente que dentro de las medidas o Incluso el estrategias, express, porque lo experimenté cuando tomaba yo equivocamente un americano, y sobre todo si era de Sanborns, peor todavía. No podía uno dormir nunca y se levantaba uno al baño cada rato. Pero claro, el la express tiene otras características. sí, e incluso, esto es más con el americano, con el express, como son dosis muy bajitas, o sea, el contenido Es concentrado, ajá, es concentrado, entonces el metabolismo es diferente. A veces muchos tomando express pueden dormir sin pueden problema, dormir. y Está el bien. problema es con el americano. Entonces es Doctora, eso. y la siesta? Uy, Hay qué bueno. gente que toma siesta. Hay gente todavía que después de comer en su casa, se quita la ropa, se pone la pijama y se acuesta o se recuesta en el sillón, en el que tienen en su recámara, y se echan una siesta de 20 minutos, de media hora, y se levantan, se asean, se visten de nuevo y se van a trabajar. Sí, Todavía eh, hay esto, ¿no? sí, sí está la siesta es recomendada, pero el secreto está en la duración de la siesta. La siesta no debe no debe durar más de 30 minutos. O sea, el promedio es de 15 a 20 minutos, no más de 30. ¿Por qué? Porque al pasarse de los 30 minutos ya empezamos con la primera fase del sueño, es decir, empezamos a hacer ciclos del sueño completo. Claro que si yo duermo, y el límite es antes de las 6 de la tarde. Ya si uno va a tomar siesta después de las 6 de la tarde, ya eso es sueño, ya mejor que se duerma. Es mejor que se duerma y a lo mejor se va a despertar más en la madrugada y quizás se vuelva a dormir, pero lo ideal es que no haga siestas después de las 6 de la tarde, porque aquí tiene que ver con el sol. Entonces, es decir, pueden hacer las siestas antes de las 6, 30 minutos máximo, pero que no se pasen, porque pues sí, empezamos a descontrolar nuestro Sí, y la cerebro. y la siesta que le decía yo que le llamábamos la siesta del perro. También conozco personas mayores que acostumbran dormir antes de comer. Se levantan Sí, y ya comen y siguen su día. sí, eso también es, muy importante porque los gastos de energía son diferentes ya conforme pasa la edad. Entonces, a veces muchos se resisten a dormir o creen que es malo dormirse. Me ha tocado que dicen, no, es que yo no quiero dormirme en la tarde. Digo, pero si es que, o a mediodía, entonces que si usted tiene la sensación de dormir, adelante, ¿no? Porque su gasto de energía es muy diferente, va Claro, a claro, comer nuevamente más energía y puede hacer sus actividades sin claro, problema. claro, Lo claro. mismo es con los dispositivos de luz, la televisión, o sea, lo ideal es que no hubieran esos dispositivos en la recámara, pero es muy difícil. Bueno, los tengo, pero entonces no los utilizo tanto, porque muchos dicen, voy a poner la tele y ahí que Sí, y ahí me se vaya queda y le escuchando y pongo ahí el me duermo. temporizador, ¿no? Para Sí, entonces el problema es que me dicen, sí duermo, digo, sí, duermen, pero nunca van a entrar a pero no va a las fases descansar. del sueño profundo. O sea, como Exactamente. son 5, nada más usted llega cuando mucho Sí, a la tercera, pero sí, cuarto y 5 no va a llegar, por lo tanto, no va a descansar sí. completamente. Entonces, lo ideal es eso, ¿no? O el celular, etcétera, ¿no? O sea, mejor intento hacer otro tipo de actividades, relajarme, etcétera, a que Sí. pues muchos dicen, voy a agarrar el El celular a ver sueño más si hay. profundo, el más reconfortante de todos los sueños, es cuando uno se sube a un avión a las 6:30, 7 de la tarde para ir a Madrid y despertarse a las 5 de la mañana, tiempo de México, cuando el avión está aterrizando. Ese es un sueño maravilloso. Sí. Sí, sí, o por ejemplo, cuando son los cambios de horario de los viajes, Sí. Hay porque gente que no se acostumbra, ya no se vemos quienes acostumbran. nos acostumbramos inmediatamente.
exactamente, o el promedio, por ejemplo, en los jóvenes es una semana, el promedio para acostumbrarse. Y en el adulto mayor son de 3 a 4 semanas, pero no es No, no, una no, regla, ¿no? Hay personas que así les pasa. yo de un día para otro ya estoy, pero O en el perfecto. cambio de horario, ¿no? Que también Sí, no, no me pasaba, afecta. acostumbrarse. No me afecta Entonces, porque duermo todo el vuelo. Yo me despierto a las 4:30 todos los días, está el avión llegando y ahí empieza mi día, ya, sin problema. exactamente, y es buena estrategia, ¿no? Pero Eh, muchos, empieza el viaje, abren la pantalla y a ver películas. no, no. Y entonces así, ¿no? Les da las 2 de la mañana y de ahí ya llegaron y Y ya no ya se duerme, entonces llegan desvelados y ya no se recuperan y pasan 2, 3 días. Ay, no, espantoso, espantoso. exactamente. Entonces, Muy este bien. el mensaje que yo, pues, quiero dejar, ¿no? Porque fíjese que se hizo el es que es muy triste que no hay muchos estudios aquí en México, pero bueno, en California, el estudio que hicieron del hecho de no dormir es que disminuyó, eh, la decisión de ayudar al otro, a las personas. O sea, se está haciendo nuestro comportamiento ahora es, no me importa lo que le esté pasando al que está al lado, si se cayó, no me importa si se cayó, no soy capaz de levantarlo. Es muy difícil este dato porque son, o sea, las personas ahora son menos propensas a ayudar a los demás por el hecho de no dormir. O sea, después de pandemia viene este fenómeno y es colectivo. Entonces, tanto que las donaciones, benéficas cayeron hasta un 10%. Y eso es lo muy preocupante, porque entonces ¿en qué nos estamos convirtiendo, no? Ya no somos humanos, ya no nos está interesando lo que está pasando a nuestro alrededor, y eso es lo que más está impactando. O sea, siempre ha estado las alteraciones físicas, ¿no? La presión arterial se eleva, la glucosa, etcétera, más infartos, pero ha sido una condicionante. Pero algo muy diferente que estamos viendo es la conducta social, ¿sí? Ya el sueño lo están poniendo demasiado a un lado, ya lo ven como un privilegio. Entonces, pues estamos en, en situaciones muy difíciles porque ahora que estamos saliendo de la pandemia es donde más se necesita el apoyo entre, hasta en la misma familia. Claro, claro. Entonces, ya lo que estamos viendo, por eso son más síntomas depresivos, más intentos suicidas, porque pues obviamente estamos viendo alteraciones desde casa. Y obviamente se ve a nivel social, en la calle, cómo es posible que ya el humano no le esté interesando lo que le esté pasando al otro, aunque lo tengas a un lado o enfrente El y necesite tu individualismo, ayuda. el no involucrarse con el otro, la otredad se ha perdido. Sí, demasiado. Entonces, tanto así que le podemos decir que es un desprecio social por el sueño. O sea, Sí, hasta sí, ese sí, sí, grado sí. estamos viendo que es un desprecio social y que, pues, se está olvidando, ¿no? Cómo mantener en buenas condiciones el sueño, porque, pues, es un hábito corporal. O sea, no es que sí o no, o sea, es una condición fisiológica que todo ser humano tiene acceso, porque tiene derecho. Y mi mensaje es, no cedas el sueño a los malos hábitos, ¿sí? ¿Por qué dárselo, no? Porque si fácilmente lo podemos obtener, pero siempre y cuando tenemos que ser responsables de nuestra salud. Y ser responsables de nuestra salud significa que tenemos que hacer muchos cambios, porque pues es muy fácil tomarse la pastillita, pero creo que es más difícil hacer cambios en tu vida, ¿no? Claro, Por lo que claro, decía. claro. Entonces, eso es lo que estamos viendo que ya las personas no quieren modificar, ¿no? O muchos, más en jóvenes, quieren seguir con lo que venían haciendo en pandemia. Hasta lo vemos en las escuelas, los exámenes a fuerza los quieren hacer en la computadora, en casa. Ya no quieren estar en el aula haciéndolo en papel y lápiz. Y obviamente estamos viendo datos, Qué sí, fuerte eso. Muy bien. Otro día, porque me han dicho que
usted trabaja todo el asunto relacionado con la geriatría, ¿no? Sí, exactamente, soy geriatra. De las enfermedades que le dan a los adultos. ¿Los adultos son que a partir de los 90? Adultos mayores, Digo, hay que ir prolongando sí, ir a partir prolongando de los la consulta, ya 60 años. a los 90 ya hay que ir con el geriatra. Es a partir de los 60 años aquí en México, Ah, ¿no? pues yo ya Y lo los superé países de entonces. primer mundo son a partir de los 65 años. Pues estaremos hoy a partir de los 70, ¿no? Para muy bien. Doctora Mercedes Paola Dehesa, muchísimas gracias, muy interesante, muy ilustrativa la charla. Ay, un placer como siempre, y Muchas gracias por la gracias. invitación. Muy amable, ¿eh? Y gracias a Juanito Méndez, que siempre nos hace el favor de contactar aquí con los profesores, con los catedráticos de la UPAEP, pues para conocer cosas que normalmente no manejamos. Ah, Muchas muy gracias, muy bien. amable. Buen día, que Igualmente, vaya bien. Adiós, adiós. adiós. Señores, muy buenos días. Aquí estamos en este jueves, más puestos que un calcetín, 30 de marzo ya. Aida Manso, muy buenos días. Olinto Hola, Martínez, muy ¿qué buenos tal? Buenos días. días. Hola, buenos días, Ya en buenos plena días. primavera, ya con el calor verdaderamente Ya, Tremendo. tremendo, ya no sabe uno qué hacer, sí, está fortísimo. ya te dan ganas de bañarte 2 veces al día. Sí, Saco ya ni de casualidad. no, Salen las guayaberas, las camisas de lino. Y Sí, luego claro. la lavada y la planchada de lino, que es especial, delicado, conflictivo, caro, si es que lo mandas a la tintorería, sí. en fin. Pero bueno, ya estamos aquí. Aida Manso, ¿con qué arrancamos? Bueno, yo quiero tocar el tema que surgió a partir de un reportaje que se hizo, con relación a los libros de texto gratuitos que todavía no salen y que tiene que ver con la transición de la nueva escuela mexicana, que es lo que el presidente ha propuesto, ¿no? El asunto es que estos libros todavía no hay una forma de descargarlos en forma oficial, sino que esto pues es pirata, ¿no? Es buscar algunos portales donde se puede hacer. No sé si han escuchado de esto, pero no, y si valga la pena mencionar de quién fue el reportaje o simplemente lo que ha surgido a partir de ahí. El ¿Quién asunto lo es que hizo? Carlos Loret de Mola. Hombre, es un Ah, periodista con un alto nivel de Oh, credibilidad, ¿no? no, sí, no, sí, sí, sobre todo. definitivamente, indiscutible, ¿no? Bueno, ¿y Sí, qué dijo el señor Loret? El asunto es que esto es lo que llama la atención. Dice que aquí se está manejando en estos libros una ideología para hacer una fábrica de militantes de la 4T. Porque plantea que hay términos que se están utilizando que tienen que ver con la ideología del presidente, ¿no? Uno de ellos es que está introduciendo personajes que admira nuestro presidente y que él le da mucha relevancia, como por ejemplo Pancho Villa, ¿no? Madero y demás. Y que esto pues va en razón de esta militancia que él plantea, ¿no? Pero lo que más ha generado polémica es una cuestión que yo veo y así también se ha manejado en otros medios, clasista. ¿Por qué? Porque se habla del lenguaje que ahí se utiliza y que tiene que ver con un lenguaje parecido al que utiliza el presidente. O sea, las S en el final, dijiste, oíste, vistes y demás, ¿no? Esto es lo que llama la atención porque dice que se está formando una cuestión incorrecta del lenguaje, cuando la realidad es que aquí jamás se está diciendo que sea un lenguaje ni correcto ni incorrecto. En los libros de texto se está diciendo que hay diferentes formas de hablar y entonces puntualiza que hay gente que dice
tú dijiste y yo, otros dicen yo, tú dijiste, ¿no? Otras cuestiones que dice, voy a subir para arriba. Hay quien lo dice, voy a bajar para abajo. A veces, incluso, creo que algunos, yo acepto que en un momento dado, a mí algunas veces me llegó a salir. Claro que todo el grupo que te rodea, pues te lo hace ver y dejas de hacerlo, pero son errores que, pues creo que llegan a pasar, por lo menos admito, ¿no? ¿A qué va todo esto? A que tiene un enfoque clasista, ¿no? Básicamente, porque todos, en un momento dado, como puse el ejemplo, pero tenemos ciertos hábitos que no son a veces de la palabra adecuada. Entonces, se está yendo a ver lo que la clase baja es los que usan. Pero yo les quiero poner a ustedes un ejemplo de algo que escucho casi diario en las entrevistas, en los reportajes, y cuando entrevistan a alguien, dice, quiero saludar a tu auditorio. Y lo está diciendo un alto nivel académico, el que está hablando. Cuando ya auditorio, ahora ya también se le ha relacionado, porque auditorio es la sala. Ahora ya se ha ampliado a que auditorio es la audiencia. Entonces, quiero poner este ejemplo como una forma en la que la gente de muy alto nivel académico también comete errores o utiliza palabras que se han normalizado por el mismo uso que esto tiene. Pero en realidad el lenguaje ha variado tanto y lo hemos dicho aquí, por ejemplo, en los mensajes de texto. Es una aberración el lenguaje que ahí se utiliza. Es una distorsión incluso, pero ahí no se critica porque, bueno, está bien, está normalizado, ¿no? Entonces, todo este enfoque que va aquí, tiene todo este sentido, por eso insisto, clasista. Ahora, ¿qué es lo bueno de todo esto? Que en este momento se está surgiendo un debate de cuál es la forma correcta de hablar y si el lenguaje, ¿dónde se aprende? La realidad es que el lenguaje no se aprende en la escuela. El lenguaje, por eso se llama la lengua materna, el lenguaje se aprende en casa. Ahí es donde aprendemos a decir haya o aiga. Y si a una persona aprende a decir aiga, para él está bien. Y si tú lo corriges, no te escucha, porque es algo que trae ya arraigado en sí mismo, ¿no? Entonces, me parece muy importante que empecemos a discutir, ¿de veras lo incorrecto nada más es el decir aiga? ¿O son diferentes formas de hablar de ciertos sectores de la población que además, si vamos a diferentes municipios, es tan variado nuestro lenguaje, es tan amplio la forma de expresarse y tan diferente, no incorrecto, tan diferente, porque si ustedes ven otros idiomas, en la segunda persona siempre se pone la S. Entonces, bueno, acá viene toda una polémica de qué es correcto, qué es incorrecto, o simplemente llevarlo al ámbito de cuántas formas de hablar hay, cuántos tipos de lenguaje existe, ¿no? Entonces, por ahí va mi comentario del día de hoy, que me parece que es algo interesante. No sé qué opinan, ¿no? Bonito. Apagaste tu micrófono. Perdón, para continuar un poquito con lo que estás diciendo, que es interesantísimo, mandé ahorita al grupo un video de un joven explicando académicamente esto. Y ojalá, no sé si se pueda, dura un par de minutos o un poquito. Es muy interesante lo que dice al respecto, ¿sí? Y es cierto, fíjate, por ejemplo, dijisteis se considera equivocado, pero dijisteis no. ¿Según quién, perdón? ¿No? Fuisteis. ¿Según quién se considera equivocado? Sí, es lo que decía Ara, eso de que lo correcto, lo incorrecto, bueno, acudimos, digamos que en una primera instancia, a lo que dice la RAE, ¿no? La Real Academia Española, porque ciertamente pues están normando los usos y las costumbres del lenguaje, que ciertamente pues finalmente es la carga de la gente la que va determinando, y ciertamente va variando muchísimo, ¿no? Entonces, insisto, dijisteis, está bien, es de un español de allá, del otro lado, pero acá dijiste está mal, por una sola letra. Por ejemplo, aquí decimos manita, en Sudamérica dicen manito, ¿no? Entonces, es tan variado lo del lenguaje, es muy interesante, es muy interesante. Bueno, no, manito es otra cosa, pero a ver, síguele.
Sí, pero dice manito con manito, o sea, manitas una mano con otra. Por ejemplo, me estaba diciendo un colombiano, No. O sea, manito se usa para otra cosa, pero ahorita te bueno, digo, porque ok, pues eso mira, nos ilustrarás, me he pero metido mucho en ese tema y me es gustó. interesante. Por ejemplo, en Colombia dicen frijoles, aquí Sí, decimos Colombia, frijoles. Entonces, exactamente. bueno, ¿cómo? Y luego los Acá significados, las decimos semantas, chile y en otros países dicen ají. el Ají. ají, claro, Sí, claro. claro. Pero no Entonces, creo que vaya por la denominación, la palabra con la que se define a determinados asuntos, sino más bien sí, lo que decía Ida me parece que es quizá la parte medular en este tema. Este, ¿De dónde sacamos el habla? ¿De dónde obtenemos sí, la claro, manera de hablar? De las sí, costumbres, de la tradición oral, no de la escuela. Ujú. claro, ¿Sí? O sea, los que van a la escuela tienen una forma, vamos a decirlo de este modo, están uniformando su lenguaje. Así es. Sí, Ejemplos, sí, los médicos hablan cosas que no entendemos los mortales, claro. ¿sí? es cierto. Descalificar que ellos hablen así, que estaría fuera de lugar. Los abogados tienen una forma peculiar de definir, de señalar. Los Sí, psicólogos, los periodistas tienen otra forma, Ujú. etcétera. Creo que el tema, y ahí está el libro, el material en proceso de edición, avance del contenido para el material educativo que se llama Múltiples Lenguajes, nueva familia de libros de texto gratuitos, primer grado, sí, material en proceso de edición, la presentación, ahí está el índice, conoce tu libro, los alebrijes, quisiera ser marinero, lluvia, etcétera, el origen de las letras, el monstruo de pelusa, soy valioso, por cielo, tierra y mar. Este es todo el índice. Los campos formativos, lenguaje, saberes y pensamiento científico de lo humano y lo comunitario, ética, Ujú. naturaleza y sociedades, ejes articuladores, la inclusión, el pensamiento crítico, la interculturalidad crítica, la igualdad de género, la vida saludable, artes y experiencias estéticas, etcétera. Este es el material, este es el libro. ajá, Ya. Son 256 páginas, no les pondré todo, nada más tener una idea de Totalmente ilustrado, ¿no? el señor Loret seguramente estudió en quiché, en maya, no sé, las tradiciones, las creencias, Se ve muy bonito, ¿eh? Muy ilustrado. el ojo que piensa, en fin, Ujú. este es el libro. Olinto mandó esto. Ay, a ver, es esa. sí, explica a este joven lo que está comentando ahora. Me pareció interesante y bueno, quise Pero ¿dónde compartirlo. está? Ay, ¿qué Ujú. pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, no se ve. No se ve. A ver, déjame ver si yo lo puedo Lo abrir. que me mandaste no abre. Mm. Ah, dice contenido para adultos con restricción de edad. Es posible que este No, contenido no no. sea Mira que apropiado para todo público. yo lo abro en mi teléfono y luego se va el video. Pues aquí lamento decirte, A ver, Ara, si tú lo abres en tu teléfono, si el tuyo A sí lo ver. abre. sucede Si así. no, bueno, que lo lamento, pero sí. No. Mm. Uy, Pero bueno, bueno, yo voy a esto, miren. ¿Quién nos enseñó a hablar el español? Pues en casa. Sí, sí, No. Antes de abre, nuestra casa no existía. sí Aquí abre hablaban directo. dialectos, hablaban lenguas, hablaban otomí, hablaban náhuatl, hablaban eh, lenguas de los pueblos originarios, no hablaban español. Ujú. Los que Sí, llegaron a hablar el español fueron los españoles. así claro. es. Y no todos los españoles hablaban el mismo idioma. Los gallegos hablaban el Claro, galego, los claro. Ujú, asturianos hablaban el bable, los y- castellano-leoneses y del reino de Aragón hablaban el español, el castellano de Castilla.
sea, fue una mezcolanza ahí. Sí. Y entonces al cabo de los siglos y de los años hay Sí. residuos y hay cosas, y cerrar los Claro. ojos a cuando una persona del campo dice fuiste, hiciste, dijiste, a muchos, voy a usar la palabra del presidente, a muchos fifís, a muchos letrados, a muchos intelectuales les podrá parecer incorrecto. Y lo que está sucediendo es que estas personas aprendieron a hablar el español con los inmigrantes españoles que llegaron de Galicia, de Asturias, Así etcétera, es. y Sí, que sí. Sí, no hablan el español como lo conocimos nosotros en las escuelas aquí en las zonas urbanas. claro. Claro. En Asturias es muy común escuchar fuiste, dijiste, oíste, es muy común. Mira, Aiga, es muy común. claro, ¿Por eso es qué? del español de antes. Porque el bable es así. Mm, Y no por eso se desprecia a las personas que hablan de esta forma, por el contrario, Ya, se está impulsando el reconocimiento de las lenguas originales de cada una de las comunidades del territorio ibérico, claro, como quizá claro. nosotros deberíamos empezar a poner en valor también nuestras lenguas. Exacto. exacto. Yo creo que es un error el juicio del señor Loret, con todo respeto, me parece incorrecto. Yo Pues creo que Lo lo que sí es importante una es todo realidad, esto, ¿no? lo que es una realidad es que si vamos a hablar en español, tengamos un común acuerdo de cuál es el lenguaje que vamos a hablar. Ayer Ujú. el rey Felipe VI, que inauguró el asunto este del Congreso de la Lengua Española, precisamente, que iba a ser en Perú, que por razones que todo el mundo sabe y supone no se pudo hacer allá, se hizo en Cádiz. Y ahí pronunció un discurso. Y este discurso, entre otras cosas, dijo que el español es una lengua que se habla desde el cono norte hasta el cono sur en el continente americano. Es la única lengua que se habla en su totalidad prácticamente en todas las naciones, y que cada vez hay más gente que habla el español, y que el siglo XXI debe ser el siglo del español, no del español de España, del individuo, sino de la lengua sí, española, o de la lengua castellana, o del idioma español, como le quieran ustedes decir, porque es un poder. Hablar Ujú. español es un claro, poder, como para muchos el hablar el inglés es un poder y los franceses Claro. otro. Hablar claro. el español también significa y tiene que ver con un poder. Y yo creo que este asunto habría que montarnos de alguna manera en el éxito de lo que significa tener una lengua como la que nosotros hablamos, que muchas veces cuando estás en España, tú oyes a un catalán o oyes a un andaluz, o a un andaluz que come la jeje, que no entiende, que habla de una manera que empieza ¿y qué? Como Ujú. los Sí, veracruzanos, como los así yucatecos. es. O sea, Sí. con todo respeto, señor Loret, no venga usted con mamadas. O sea, Dicho castellanamente. Castellano. que Buen tema ese. Sí, muy interesante. pensé que te iba a interesar a ti por Buen tu tema. profesión. Buen tema. Si tú te Sí, sí, pones sí. a escuchar cante hondo, gitano, el flamenco, no vas a entender nada. Ah, Y sí. cantan en No. español, pero cantan en español de Andalucía. Como Yo si te cuando pones escucho a un escuchar programa español, le los, pongo los, los subtítulos. sones jarochos y no entiendes nada. No, no. O Así es. el tango y Ah, meten el lunfardo y no entiendes nada. sí, claro. Entonces, por favor, o sea, me parece muy amplio este asunto les pongo porque está la página donde se pueden ver los nuevos ¿Dónde libros. descargaste? Luego nos manda la página Aquí donde en descargaste. internet, ahí vienen, Ah, ya lo vi. estos son. Y ahí vienen, ahí los puedes descargar y todo el rollo. Pero está bien, está interesante el idioma español. Sí, sí, sí. Olinto, ¿qué tema Sí. traes? Pues mira, otra cosa, mariposa, dirían. Fíjate que estoy leyendo un libro, me parece extraordinario, es un libro que se llama Cuerpo sin edad, mente sin tiempo, del doctor Deepak Chopra. Es un libro, habla sobre mucha investigación. Me llamó la atención una parte que estaba leyendo precisamente antier,
dije, pues lo voy a comentar. El doctor Deepak Chopra habla sobre lo que él considera las 3 edades de los seres humanos, que nosotros tenemos 3 edades a las cuales podemos considerar. La primera edad es la edad cronológica, es donde nos basamos todos, y diríamos en el lenguaje inclusivo ahora, todas y todos, ¿no? Y es precisamente la edad que desde que nacimos hasta ahorita tenemos. Y creemos nosotros que todos, digamos que si dos tenemos 60 años, ya estamos parejitos, ¿no? Pero no, él dice que hay otras 2 edades que hay que considerar y que son muy importantes. La edad cronológica, pues es invariable y se acabó. Pero la otra es la edad biológica. Y me parece muy interesante porque dice que la edad biológica es muy, muy variable y 2 personas que tienen o 3 personas que pudiesen tener 60 años no han avanzado al mismo ritmo. Es más, puede ser que una persona de 60 años, su organismo, biológicamente hablando, tenga una edad, de acuerdo al deterioro o a la conservación de sus órganos, una edad que a lo mejor correspondería a los 45 años o incluso menos. Y puede haber un joven de 35 años que su organismo está muy envejecido y en algunas zonas de su cuerpo muy deteriorado, y entonces su edad correspondería a una persona de 75, 80 años, ya con un alto deterioro. Entonces la edad biológica es algo muy, muy variable. Pero luego viene la otra edad, la edad psicológica. La edad psicológica es la actitud que tenemos ante la vida y también es muy importante porque nosotros lo podemos ver, hay personas, digamos, de 45 años que tienen una mentalidad como de gente ya muy madura, no madura, sino muy envejecida, y añosos, ¿sí? Que tienen una actitud muy jovial y son gente alegre, son gente linda, que da gusto estar con ellas o con ellos, y su actitud ante la vida les ayuda mucho, incluso, y esto por eso es la razón por la cual lo comenta el doctor Chopra, va generando una mucho mejor salud, un estado salutífero, mucho más sólido cuando su actitud mental ante la vida en general es mucho más funcional y mucho más jovial, y eso le ayuda a tener mejor estado de salud. Entonces lo que dice el doctor Chopra es que el modus vivendi, la forma en que, mejor dicho, la forma en que vivimos, la dinámica de vida en las grandes ciudades, tiende mucho a que la gente envejezca muy pronto, ¿sí? Entonces, él comenta que, por ejemplo, la gente que se jubila sufre un deterioro enorme. Irónicamente, la palabra jubilación, que llevaría al júbilo, estoy en pleno júbilo porque ya no trabajo, y ahora pues voy a vivir de mi pensión, etcétera, y ya puedo dedicarme a otras cosas, y es como para estar muy felices y muy contentos, pues resulta que en la gran mayoría de las personas que se jubilan ocurre exactamente lo contrario. Hay observaciones que dicen que la persona al jubilarse más o menos al año, un número considerable de personas que se jubilan se mueren, o sea, mueren, fallecen, empiezan a sufrir un deterioro psicológico considerable. Entonces, él habla de cuáles Pero son los todo esto de factores. las pensiones es derivado de la estrategia monetarista Sí, del claro. neoliberalismo. O sea, Sí, sí. hoy ando muy, muy 4T. En el pasado, Es que no está Víctor ahora. es una mala influencia. Él no En nos el deja hablar. pasado, en el pasado, los consejos de los sabios eran el órgano más importante. Un adulto, un anciano era la persona con la autoridad moral para opinar, Oh, para sí, decir. claro. Y hoy día resulta que para poderle dar cabida al gran sistema de producción de la demanda mundial, necesitas mandar a volar a los viejos y darle cabida a los nuevos, porque si no crece la delincuencia. ¿Por qué hay tanto problema de drogadicción en los Estados Unidos y en los Sí. países altamente desarrollados? ¿No será en el fondo algo que tiene que ver con estos temas? Por supuesto que Claro, sí. pues Fíjate que claro. últimamente el presidente ha tocado un tema que me parece muy interesante y de lo cual he estado reflexionando mucho. Y me refiero al hecho de que él dice que a diferencia de los países anglosajones y en especialmente Estados Unidos,
Los jóvenes, muy jóvenes, estoy hablando de 13, 14 años, 15, 16 años, se van de su casa, casi casi son expulsados, ya vete, ya no te queremos. Y las relaciones entre hijos y padres generalmente son muy, muy, eh, de mucho alejamiento, Distantes. distantes, ándale, muy, muy distantes. Cosa contraria en los países latinos, en México particularmente, somos, que también tiene su lado negativo, pero viéndolo desde el punto de vista del efecto que produce el sentirnos en una red familiar, es de mucha ayuda. Estaba leyendo un texto sobre intervención en crisis, qué pasa cuando las personas están en crisis, y el autor menciona algo relacionado con esto. Las personas que mejor enfrentan las crisis de la vida, sean del tipo que sean, las que tienen mejores posibilidades de sobrevivir a una crisis incluso severa, son los que tienen un grupo familiar cercano, los que tenemos, sabemos bien, los que tenemos que ver con estos asuntos, que las redes de apoyo son fundamentales, y en este caso la primera red de apoyo es la familia. La familia. Entonces, la familia es fundamental. Fíjate que uno de los elementos que dice, y por eso en Estados Unidos, decía el presidente, probablemente tenga que ver con que hay mucha soledad en la gente, porque además, bajo el modelo neoliberal, la gente se está quedando sin un quinto. Por ejemplo, un joven que estudia allá queda endeudado para toda su vida. Lo que cuesta estudiar en Estados Unidos es increíblemente caro. El servicio médico es increíblemente caro. Entonces, la gente se queda sin casa, muy pronto hay lo que se llaman allá los homeless, gente sin casa, y andan vagando por las calles, y quizá la única manera de sobrevivir a la angustia, a la pena, al horror de quedarse sin nada, pues es drogarse. La droga se convierte en una especie como de refugio. Entonces eso es muy interesante. Ahora, ¿por qué en México no existe el fenómeno que existe, por ejemplo, en las calles de Filadelfia, en Kensington, donde se ve, parece que es una película de zombies? Es increíble. En México no vemos eso. A lo mejor sí es cierto lo que dice el presidente, ¿no? Y los psicólogos sabemos que eso es muy importante. La familia nos da un sustento que quizá en Estados Unidos no lo hay, ¿sí? Y esto habría que fortalecerlo, habría que subrayarlo y verlo. Y nada más mencionar algunos factores que dice el doctor Chopra, que son los factores que aceleran el envejecimiento. Y el primero que pone es la depresión, ¿no? Y tiene que ver con la incapacidad de expresar emociones, por ejemplo, con sentirse incapacitado para cambiar o cambiar a otros, y vivir en soledad también no es muy lindo, y también no es favorable para una buena salud. La ausencia de amigos íntimos es algo muy importante para que puedas deteriorarse la salud. La falta de una rutina diaria regular, falta de una rutina laboral regular, la insatisfacción en el trabajo también. ¿Cuánta gente trabaja de una manera que le provoca mucha insatisfacción, mucha incertidumbre, tener que trabajar más de 40 horas por semana, las preocupaciones financieras, las deudas, las preocupaciones habituales excesivas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que sí provoca una mejor salud o la promueve, la facilita? Un matrimonio feliz, un matrimonio bien habido, una satisfacción en el trabajo, sensación de felicidad personal, la facilidad para la risa. Fíjense que tener buen humor es muy importante, una vida sexual satisfactoria, ¿no? Y aquí es algo importante, la vida sexual satisfactoria no necesariamente tiene que ver con tener coito, ¿no? Precisamente la sensualidad, el erotismo humano tiene una amplitud de posibilidades que tiene que ver hasta con la comida, digamos, ¿no? El disfrute de la comida, el disfrute de los sentidos, tiene que ver con nuestro erotismo, ¿no? La facilidad para hacer y conservar amigos íntimos, una rutina diaria regular, una labor, un trabajo satisfactorio, tomarse vacaciones, eso es muy importante, ¿sí? Sentir que se lleva el timón personal de la vida, disfrutar del tiempo libre y aficiones satisfactorias. La facilidad para expresar emociones y sentimientos es algo muy importante porque mucha gente aprende a callárselos y eso también tiene que ver, sabemos cómo las emociones y los sentimientos que nos hemos tragado, literalmente, de alguna manera salen, de alguna manera brotan y lo sabemos bien con las llamadas somatizaciones, o sea, que el cuerpo finalmente está expresando cosas que tenemos por dentro, por ejemplo, gastritis, colitis, hipertensión arterial, etcétera, etcétera, ¿no? Así que bueno, me pareció interesante
saber cuál es nuestra edad, cómo nos sentimos, si corresponde nuestra edad a ¿Cómo se nuestra llama el edad. libro? Se llama, es un libro muy recomendable, se llama, ahí te va, Cuerpos sin edad, mentes sin tiempo. Ah, mira. Muy, Para ser muy, muy el título bello. es agradable. Sí, doctor Sí, Deepak Chopra, Deepak Chopra. Les voy a sacar una foto y se los paso ok, perfecto. para que lo podamos leer. Lo estoy empezando él y me pareció interesantísimo. Muy Sí, interesante, sí, me ¿no? gusta Sí, la idea de comprarlo y leerlo. vale la Fíjate, pena. de lo que estabas diciendo, Linton, yo tuve la oportunidad de visitar Canadá y Wow. también es un país muy frío, no solamente el clima, sino me refiero a la gente, ¿no? Las relaciones que establecen entre las familias, entre los vecinos. Nadie te pela, no te hacen caso, si algo te pasa, pues sí, a lo mejor recurres, pero por cierta, manejan lo que es como un comportamiento socialmente adecuado. No Si hay hay necesidad, sociabilidad, no hay afecto, no hay no, sentimiento. no, no, eso No lo es hay. muy frío, incluso entre los mismos Sí. miembros de la familia son Así es, así es, relaciones muy distantes así y, es. y esto de los homeless es impresionante, ¿eh? Por ejemplo, en Vancouver, hay avenidas llenas de homeless, que ya las casas, No digas, lo que hay ahí ya nadie Claro. quiere vivir porque está lleno esto de homeless, pero cada vez es mayor el número, es impresionante, pero efectivamente tiene que ver con toda esta frialdad en las relaciones humanas que no establecen estos lazos de estas redes sociales tan importantes y que, como bien decías tú, pues la primera red social es la familia, ¿no? sí es. A diferencia de eso, en México somos mucho de vamos a reunirnos, vamos a comer, ya sea entre amigos, pues quién mejor ejemplo que Jesús Manuel a cada rato sube que sus amigos que llegan, lo visitan. A lo mejor en el caso mío no es tanto de amigos, ¿no? Pero ahorita no, creo que la cuestión de la pandemia también hizo que nos Sí. distanciáramos mucho, desafortunadamente, pero con la familia se ha conservado esto, ¿no? Yo tengo una familia muy amplia y si es mucho de vamos a reunirnos, ¿no? Y quien puedas, ¿no? Obviamente no siempre se puede, los que puedan nos reunimos y con un gusto, con un cariño, que se reúnen todos los hermanos, todos los hijos, muy padre, ¿no? Entonces yo creo que todo esto ayuda mucho y efectivamente el presidente hace mucho énfasis en la unión familiar que existe en México, porque aquí es donde están los valores, aquí es donde te da toda esta enseñanza para la vida, para las relaciones humanas, es donde aprendes a construir una pareja, pero no solamente un estilo de vida, una forma de ver el mundo, que es lo que tú decías, aprender a vivir bonito o feo. Hay familias tristes y hay familias muy alegres y esto se aprende ahí. Esto de tener una actitud ante la vida, pues también es parte de la lengua materna, que como decíamos con el lenguaje, ¿no? Ahí es donde Exactamente. lo mamas, donde lo aprendes y esto lo llevas a tu vida todos los días, ¿no? Es alguna enseñanza que dura todo el tiempo que estemos acá, ¿no? Entonces me parece muy importante el tema, Sí, ¿no? sí, sí. Y además yo creo que la familia, una familia, digamos, promedio buena, nos da un entorno moral y ético excelente, ¿no? Que es lo Claro, correcto, lo que no hay que claro. hacer, no hay que robar, no hay que tomar lo que no es nuestro, no le hagas daño, no pegues, pide el favor, agradece, que es la clásica enseñanza de las abuelas y las Claro. madres, ¿no? A ver, ¿ustedes creen en los horóscopos? No, Pues en yo los no, horóscopos no. Yo no les tengo hago algunas caso. dudas respecto a la astrología en serio, que es otro rollo, pero eso es otra cosa. ¿Tú Entonces el sí? tema que les voy a poner les va a importar poco. A No, ver, no, a ver, venga, venga, venga. ponlo y vemos cómo lo manejas. Sí, sí, sí. A ver, ¿qué piensan de esto? Dime cuál es tu horóscopo y te diré con qué postura sexual Ándale, disfrutas más en la cama. muy bien. Esta literatura está en manos de las adolescentes, de las personas de mediana edad, de 30 años, de 40 años, y es un artículo que salió publicado este 27 de marzo y pregunta la cucharita, el misionero, el loto o la vaquera. No sé si conozcan ustedes estas definiciones o habrá que ir al Son diccionario de posturas. la Real Académica. Ujú. Tu signo del zodíaco te dice cómo eres en el dormitorio y cuál es la postura que te vuelve loco, lo creas o no es divertido. Entonces, bueno, pues vienen algunos asuntos de
personas, de expertos en estos temas. Y hay un trabajo de Donna Turner que se publicó en The Journal of Sexology y que está escribiendo un libro sobre los lenguajes del amor. Tanto si crees en esto como si no, dice el artículo, es una forma divertida de juzgar si aciertas o no en la cama. Aries, signo de Aries, del 21 de marzo al 19 de abril, está vigente ahorita. La vaquera. Dice, Aries es popular por su audacia y determinación. Los amantes de Aries siempre buscarán nuevas formas de dar intensidad a su vida amorosa. La postura sexual perfecta para Aries es la vaquera. Esta posición le permite tomar el control y ser la pareja dominante, mostrando su naturaleza audaz y decidida. Tauro. ¿Quién es Tauro? Alguno de ustedes es Tauro. Ahorita nadie va a Del tener 20 de abril cita. al 20 de mayo, dice, Tauro prefiere la cucharita. Permita a Tauro relajarse por completo y disfrutar de las sensaciones físicas del sexo al tiempo que le proporciona comodidad y seguridad. Géminis, del 21 de mayo al 20 de julio. Yo no sé las fechas ni el orden de los signos, ¿eh? Estoy leyendo tal cual viene aquí. Géminis prefiere la postura que se le conoce como el 69. Tengo entendido que es una postura que viene en el Kama Sutra, ¿no? Tengo Sí. entendido eso. De hecho, todas estas, ¿no? Bueno, no sé. Permite a los Géminis alternar entre dar y recibir placer, lo que les permite explorar y experimentar plenamente las múltiples facetas de su sexualidad. Yo pensé que toda la relación sexual permitía alternar entre dar y recibir placer. Pensé que todas, pero bueno, pues aquí dice que el 69. El signo de Cáncer, el abrazo. La postura del abrazo les permite intimar con su pareja y sentirse seguros y reconfortados, aprovechando su naturaleza emocional y sensible. Leo, vaquera invertida. Ahora. Esto me causó un poco de confusión, Sí. pero bueno, dice, si quieres complacer a Leo en la cama, no dudes en elogiarlo. La vaquera inversa les convertirá en el centro de atención a la vez que les permitirá expresar su lado creativo y juguetón. No entiendo lo de la inversa. Pues es pero bueno. Contrario a la otra posición, al de la vaquera anterior. Sí, pero dice la vaquera invertida. Ajá. No sé si será de él o la o le de espaldas, no sé. Bueno, luego, el misionero. El misionero es para Virgo. Dice, los Virgo adoran la posición del misionero que les permite centrarse en las sensaciones físicas y el placer del acto, aprovechando su naturaleza práctica y detallista. Libra, posiciones cara a cara. Esto, en general, todas las posturas cara a cara funcionarán ya que permiten a Libra mantener el equilibrio y la armonía con su pareja, creando una sensación de equilibrio en el acto. Escorpio. ¿Sí hay un signo que se llame Escorpio? Escorpión. Sí, escorpión. Es que ahí dice Escorpio. El bueno. perrito. Debido a su intensidad y pasión, la posición dog style les permitirá abrazar plenamente su naturaleza intensa y apasionada, al tiempo que les permite tomar el control y dominar. Dice esto el artículo de Yodona. Sagitario, posiciones de pie. Las posturas de pie permiten a Sagitario explorar nuevas y excitantes formas de placer, a la vez que le dan libertad para moverse y ser espontáneo. Capricornio, misionero a la inversa. También no le entiendo a la inversa. Está medio complicada, ¿no? Su ambición y empuje les hará tomar las riendas y tener el control en la posición de misionero inverso, que les permitirá aprovechar su naturaleza ambiciosa y motivada al tiempo que se centran en las sensaciones físicas y el placer del acto. Como que harían falta los dibujitos, ¿verdad? Sí, pues sí. Esta de misionero inversa será que la persona... no sé si es cambia, correcto, ¿no? que En voy a lugar del decir. hombre La arriba, la persona mujer que arriba. recibe, Pues no sí. sé si es correcto esto, por favor, corríjanme. La persona que recibe debe de estar acostada de espaldas.
No, yo creo que es No, quién está arriba y quién está abajo, ¿no? sí, Me yo creo que imagino. es así. Sí, sí, yo No, creo que es porque así. cuando la otra persona está arriba ya no es misionero, es vaquera. Ah, bueno, Sí, hacen entonces falta los dibujitos. necesitamos Hay, los dibujos. hay que Sí, no, actualizarse, hay que actualizarse, compañeros. hay que Sí, hombre, actualizarse, sí, sí, sí. Acuario, la el posición otro, del el loto. otro. Loto les permitirá controlar su placer de forma independiente mientras están conectados con su pareja, abrazando su naturaleza única y poco convencional. Y finalmente, Piscis. Piscis es la posición de cuna. La posición de cuna favorece a Piscis a relajarse completamente y estar en el momento a la vez que le permite conectar emocional y espiritualmente con su pareja. Esto viene en el artículo que es publicado hoy en el portal de Yodona, que está Ok. dedicado a moda, belleza, vida saludable, horóscopos, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo me quedé pensando, ¿y qué sucede si te gustan todas? No, pues, Empiezas con una y luego sigues con otra y luego otra y luego otra y luego otra y luego vuelves a repetir. ¿Ahí qué? pues es que sí, ¿no? Ahorita lo que dices es curioso, ¿no? Acá, si es tal signo, entonces todo el tiempo así, pues sería, Pues o sea, como, imagínate, no, ¿por qué? Pues conoces porque o soy sea, cabro. los que están ahorita de pareja, oye, dicen en el programa, ¿tú qué signo eres? No, yo soy Leo y tú Piscis. Ah, pues mira, solamente tenemos dos posibilidades. Pues sí, es una barbaridad eso, es una verdadera A barbaridad. ver, es un tema que se presta mucho a la banalidad. Sí. ¿Qué tan importante es realmente experimentar, entrar, estudiar, prepararse en el tema de las relaciones genitales, las relaciones sexuales, eh, para decir que tienes placer? Voy a esto. Me alarma cuando escucho en la farmacia, las personas que venden medicinas en las farmacias, que luego en lo que te traen la cajita de la medicina que tardan, te pones a platicar con la cajera, con la vendedora, y le dices, oye, ¿cuáles son las medicinas que más se venden? No sé si a ustedes les dé curiosidad esto. ¿Cuáles son los preservativos que más se venden? ¿Cuáles son los artilugios, geles, no sé, cremas que más se Ujú. venden? Y las vendedoras me dicen, pues más o menos en términos generales todos coinciden en lo que ustedes están pensando. El preservativo ya es un artículo de primera necesidad entre los jóvenes, de primera necesidad. Lo que me alarma es que los jóvenes hoy día son los principales consumidores de las pastillas azules, Qué Ah, barbaridad. qué barbaridad, del Viagra, del qué Prozac, barbaridad. no me acuerdo Eso cómo sí se está llama. grave, ¿no? Pues ellos, ellos no lo No necesitan, lo pero Y pues es bueno, tanto. suponemos que no lo necesitan, Pero qué suponemos. tanto es parte de toda esta mercadotecnia acerca de Pues que a Claro, la eso voy. sexualidad. Si todas estas cosas están ligadas con artículos como de qué signo eres y qué sí. posiciones y todo este rollo. O sea, ¿a dónde está quedando la sexualidad de manera natural? Estamos Ujú, cayendo en una práctica, en una serie de prácticas, finalmente, que están haciendo ricos a los laboratorios que producen todas las claro. pastillas y todas estas cosas según esto, y hay anuncios que salen en la televisión, no es para cuando no puedes, sino para sentir más. Por ahí hay un anuncio que dice más o menos Ah, esto. sí, sí, de un Sí, conocido. No es para cuando no puedes, sí, no es porque no puedas, sino para sentir más. así es. Algo así, sí. Pelé, ¿se acuerdan que Pelé fue el primero que salió en los anuncios? ¿Se acuerdan? Ah, no me acordaba de eso, fíjate, Ah, ¿no? Ajá, claro, Pelé salía anunciando las pastillas y todo este rollo. Ok. ya. ¿A dónde nos puede llevar este escenario? Hijo, a mí me Pues, parece grave esta Está grave, información ¿verdad? que nos acabas de dar, porque pues esto parte de un consumismo, de una situación de querer sentir cada vez más, y precisamente este es uno de los grandes problemas que vemos
que conducen incluso a la drogadicción, ¿no? Ten más experiencias, porque incluso también yo he oído con muchos jóvenes, tener relaciones sexuales con droga te incrementa muchísimo el placer, ¿no? Básicamente lo que he escuchado es que lo hacen con marihuana, pero no sé si pues ya de ahí se van con otro tipo de drogas. Y el comentario es que es una experiencia, una sensación que en su vida habían tenido, ¿no? Y esto pues se va manejando así cada vez más entre los mismos jóvenes buscando esta situación y entonces cada vez quieren más experiencias, más situaciones que no están dentro de su vida cotidiana, sino que tienen que estar experimentando nuevas sensaciones. Y el asunto es que pues ahí ya no hay límite. ¿A dónde vas a parar? Porque cada vez quieres más y esto te puede llevar a cuestiones, drogadicción, de criminalidad, incluso, etcétera, ¿no? Las relaciones sexuales que hacen con el uso de la asfixia, ¿no? Que porque es una sensación tan especial cuando la persona empieza a convulsionar, que empieza a dejar de respirar y que esto incrementa la sensación en el caso del hombre, de esta sensación de placer tan tremenda y que se les llega a pasar la mano, ¿no? De repente por eso vemos hasta muertes en la relación sexual, ¿no? Por este tipo de actividades de sentir cada vez más. Hubo Entonces, un caso muy conocido de un artista, de alguna gente que tenía prácticas de este tipo, que salía en el programa de Kung Fu, okay. David Carradine, creo haber David sido. Carradine, David Carradine. No sabía, fíjate. exactamente, Sí, sí, que sí. creo que Con esa, falleció de esa ¿así? manera, ¿eh? Ok, Hombre, ay, caray. Sí, no, no sabía. Wow. No, pero además, pues como lo comentábamos hace rato, pues los jóvenes no lo necesitan, están al 100, digamos, jóvenes de 17, 18 años, un poco más. Todo su organismo está al 100. ¿No? Entonces, ¿para qué incrementar más? Pero yo creo que es parte de esta inyección que nos da el mismo sistema de la televisión, las películas, el mundo en el que vivimos de mayor dopamina cada vez más, ¿no? Porque toda emoción implica una alta descarga de esta sustancia que nos hace sentir muy vivos. Entonces, pues lo que produce el Viagra y todo eso, que es una mayor posibilidad de irrigación sanguínea, pues ¿para qué más, no? O sea, realmente con lo que los jóvenes, con lo que su organismo mismo les da, es suficiente, pero no, parecería que es como competencia, ¿no? Sentir cada vez más y más y más y más es mejor, porque en la sociedad neoliberal así es, más es mejor, entonces hay que buscar más placer, pero además yo creo que no está Víctor como para vernos ilustrado qué ocurre en el sistema circulatorio o cardio, bueno, en general, Claro. con esto, ¿no? Porque yo creo que si con el tiempo puede haber lesiones, supongo, porque no es nada más así, eh, porque sí, así que pues se me hace, pues, terrible. Pero Víctor, sí, ahorita que mencionas esto, me llama la atención que hay un gran porcentaje de infartos en jóvenes. sí, Entonces, sí, no tendrá, ahorita que mencionas esto, no tendrá una relación también con el uso, porque acuérdense que esto también no lo pueden utilizar personas con problemas cardíacos. sí Y un es. joven, pues a lo mejor ni sabe que lo tiene, porque pues, como dices tú, está en plena vida, en plena sí, uso de sí, sus sí, 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 facultades sí. y que por ahí pudiera andar, ¿no? Es probable, aunque sí, nota a pie de página, sí, el número de problemas o de muertes sí, fulminantes por infarto están aumentando, pero casi en todas las edades. Entonces, y se ha visto niños ahora que mueren por infarto, o sea, ¿por qué? Sí, Deportistas en pleno juego, ¡prat!, se caen. sí, Artistas, Imagínate que un adolescente que oye de estas cosas y que dice voy a experimentarlo, no, sí, claro, que no ha tenido nunca la mm. relación o que es primera vez o que tiene dudas o que vete a saber, Pero a mí lo que me y llama la atención se es, le ocurre tomar algo de esto claro, y y le viene un infarto. claro, bueno, ¿No sería prudente hablar más de estas cosas con los jóvenes en las claro. escuelas, sí, en las universidades? ¿No sería absolutamente, conveniente que sí. hubiera una política pública de orientación a la sexualidad en términos amplios? En términos amplios, ¿no?
porque sí, recordarán ustedes que había estas bebidas energetizantes también, Ujú, sí, también las combinan, por ejemplo, un Red Bull lo combinan con cocaína, es una cosa sí, verdaderamente bestial. claro. Entonces, ahora se ha visto jóvenes que bajo el efecto de este tipo de drogas, por ejemplo, anfetaminas con Red Bull y cosas así, no, se vuelven unos bulldozers que andan destruyéndolo todo y no les duele nada. Si alguien, me platicaba un policía que una vez fueron a hacer a detener a un joven, estaba Ujú, muy drogado y estaba sujeto a unos barandales, sí. y le pegaban, o sea, le tenían que pegar y no sentía nada, o sea, no podían detenerlo porque era absolutamente insensible al dolor en ese Sí. momento, ¿no? Como que se Imagínate incrementa el umbral el del tema. dolor, ¿no? Con todas estas sustancias, ¿no? Pero además que no se olvide, y esto hay que repetirlo con los alumnos, me parece muy Mm, importante lo que dice Jesús Manuel, hay que decirlo, la sexualidad está en la mente, no claro, está en el aparatito que vas a utilizar. por supuesto. Entonces, por ahí yo creo que hay que sí dar mucha información de esto con los jóvenes, ya que tenemos la oportunidad, tanto Linto como yo, y bueno, Jesús Manuel también tiene mucho trato con jóvenes, de divulgar todo esto. Creo que sí hay que difundirlo, ¿no? Sí, sí, absolutamente sí. Qué fuerte, ¿verdad? Fuertísimo, fuertísimo. Sí, A mí lo sí, que me, tremendo. lo que me llama la atención es que, ¿cómo es que los jóvenes no tienen un basamento ético, ¿no? Que les permita distinguir lo que es correcto o lo incorrecto. Mira, por ejemplo, yo a veces, yo les digo, mira, yo no tengo nada en contra de la marihuana, yo no. Pero lo que sí es que cada vez que tú te fumas un porro o un cigarrillo de marihuana, ¿has pensado que tú te conviertes en un eslabón más de esto que está asolando a México, del crimen, de los descabezados, de los torturados, de los secuestros, de la cosa más espantosa que le ha pasado al país en cuanto a crímenes? Cada vez que tú le Pues es compras a como un el dealer, que consume pornografía. Por exactamente, cierto, hay una Sí. serie que no sé si ya la vieron. Bueno, no es serie, es más bien como una película. ¿cómo se llama? El Pornhub, no, Pornhub. No, Se supone, la historia del portal de pornografía más grande del mundo. ah, caray. Está en Netflix. Hicieron una investigación de todo lo que sucede bajo la óptica pues, de una investigación periodística, lo que Sí, pasa. No lo que se ve en el portal, las mujeres desnudas o claro, claro. el sexo, eh, ¿cómo le llaman? Explícito, Sí, sino toda la maquinaria de producción, la Ujú. industria, los intereses, etcétera. Es un sí. asunto impresionante la cantidad No, de y si dinero uno que le va genera la escarbando, industria pornográfica. y si uno le va escarbando, a veces yo creo que tiene uno que detenerse ante los horrores que va uno a encontrar. Ya, Así Hay es. hay un libro que se llama El profesor de John Katzenbach, muy interesante acerca de cómo está toda esta industria que se da en Internet, de personas que detienen y que entonces se meten diferentes internautas ahí a la aplicación esta, pagan mucho dinero y hay apuestas para ver de qué forma quieren que esta persona se muera, en qué tiempo y en qué condiciones. Y esto es algo que sí se hace real, ¿eh? Esta es una novela que saca, pero John Casteban era un periodista muy interesante del ámbito policiaco y de ahí ha sacado muchas cosas de lo que está sucediendo en la realidad, pero que lo hace dentro de la novela, ¿no? Y esto es algo que sí sabemos que se da con mucha frecuencia en las personas que detienen, los que son llevados a situaciones extremas y la gente apuesta y los ves ahí, que cómo están metidos para apostar cuánto quieres, en qué condiciones y cómo quieres hacerlo. Y esto llama mucho la atención porque es real, se sucede. es lo que ocurre en lo que se llama el deep web, ¿no? En el Internet profundo, esas Ujú, redes exacto. donde la Sí, gente paga por observar cosas verdaderamente diabólicas. terribles. Sí, 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 macabras, así horrendas. sí, sí. No, no, terrible, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Mucho, muy fuerte, Mucho. muy fuerte. Qué Pues fuerte. son los signos de nuestro tiempo, pero sobre todo
puede parecer un tanto reiterativo y hasta sangrón, pero ese es lo que produce el neoliberalismo, el capitalismo así, porque a esos cuates no les importa, a los dueños de esas grandes industrias, no les importa al ser humano en lo más mínimo, sino acumular riqueza hasta donde más se pueda, de la manera más deleznable, no importa, no importa, ¿no? Yo Pero- les puse el tema este de los horóscopos que quería yo ligarlo, ya sé que ya se tienen que ir Sí. rápidamente con este asunto. La censura religiosa llegó a Miguel Ángel. Niños prohibido estudiar el David. ¿Cómo? Órale, ¿a Grupos poco? ultraconservadores registran cifras récord de denuncias contra obras por contenidos relacionados con No la puede ser. sexualidad. Qué barbaridad. Por el otro lado. Dice que El una otro, profesora de un nada. colegio de Florida fue expulsada hace unos días. Le dieron a elegir entre dimitir o ser despedida por mostrar a los alumnos de 11 años el David de Miguel Ángel en una clase de arte de sexto grado. No puedo 3 creer. padres se quejaron, 2 de ellos porque no se les notificara que se iba a dar ese contenido, y el otro se mostró más irritado puesto que consideraba que su hijo estaba expuesto al material Qué barbaridad. pornográfico. No puedo creer. Qué La distorsión de la pinza realidad. liberticida atenaza la cultura de izquierda a derecha. Hace unos días repasábamos los cientos de recortes que habían sufrido las obras de Roald Dahl. Básicamente, los propietarios de las obras fusilaron a cualquier referencia al aspecto físico, la salud mental, la violencia, el género y la raza. Si en aquel artículo llegamos a la conclusión de que los niños no debían leer loca, gordo, calva, o que los cocodrilos de una tienda provenían de África, ahora la censura religiosa cristiana prohíbe a los niños ver el cuerpo de David. Recordemos, un personaje bíblico. No puedo La creer. escuela en Pues, cuestión sigue un plan diseñado por Hillsdale College, una escuela cristiana conservadora, consultada frecuentemente para temas educativos por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, según informa The Washington Post. DeSantis, rival de Trump en la carrera de la candidatura republicana, ya ha mostrado su lado más duro con la ley conocida como No Digas Gay, por la que prohíbe la instrucción en el aula sobre orientación sexual e identidad de género en todos los grados. La expulsión se produce en el contexto en el que hasta 25 estados de los Estados Unidos han reformado la forma de enseñar aspectos relacionados con la orientación sexual, la identidad de género y asuntos raciales. Durante la pandemia del COVID, muchos padres cogieron los libros de sus hijos, se deduce que por primera vez, y quedaron escandalizados por los contenidos que sus homólogos ideológicos españoles llamarían como contenidos progres, y comenzaron las denuncias. En el año 2022, la American Library recibió 1,269 denuncias de censura de libros, particularmente de obras de o sobre la comunidad lésbico-gay y personas no blancas, casi el doble que en el año 2021. Y ahí sigue la nota. La sexualidad en los libros del instituto. Y hay un video, si quieren entrar en el portal, ahí pueden verlo. Tiene que ver con el inicio del programa, con lo que dijo Aida Manso, de los libros de texto. Vean lo que está pasando en Estados Unidos. Oh, qué interesante. Lo que estamos viendo con todo lo que nos Con están alguien que puede ser importando. presidente de los Estados Unidos, Ron DeSantis, Sí, en Florida. Ese es el otro lado, ¿no? De lo que veníamos sí, diciendo. Sí. Qué cosas. Qué Bueno, interesante y qué fuerte y qué decepcionante todo. sí. En fin. Ah, Bueno, muy bien. colegas, Vámonos. Ok, sé que nos tienen vemos. cosas que hacer. Sí. Lo dejamos para Hay que la próxima correr ya. semana. Temas muy variados e interesantes hoy. Muchas gracias. Sí. Gracias, Aida. Cuídense Manso. mucho. Un Gracias. abrazo. Nos vemos la próxima semana. Buen Hasta día. luego. Chao. Los periodistas. La comadre de una de las tías abuelas se llamaba Julia, pero coloquialmente le decían Julita, y sus antecedentes eran oaxaqueños. Gracias a ella, la familia de Salacaín
Había conocido algunas experiencias gastronómicas de su tierra, las compartía y presumía bien de ellas. Pero un buen día, la comadre Julita se disgustó cuando la mamá de Salacaín sacó en la sobremesa un dicho coloquial: platica oaxaqueño mientras el poblano te gana. No fue nada del agrado de la mesa y se tensaron las relaciones por algunos días. Nada imposible de salvar con un buen pipián verde molido en metate por las mismísimas manos de la madre de Salacaín. Después esa charla se volvió anecdótica y venía a cuenta por el refrán popular más conocido de platica poblano mientras yo te gano, derivado quizá de la buena fe o la lentitud para la toma de decisiones de los empresarios angelopolitanos, quienes preferían depositar su dinero en bancos norteños y no contribuir al crecimiento de los negocios poblanos. Salacaín sacó a cuentas el comentario por la lectura aquella mañana mientras devoraba un croissant casero acompañado de un express doble de la finca Coraje, comprado en Clemente, bajo la marca de Camino a Cobala. Los granos provenientes de Centla, Veracruz, tenían la delicadeza de las avellanas, algo de frutos secos, dátiles y una acidez cítrica sobresaliente, incomparable, decía el aventurero. La prensa nacional publicaba noticias sobre el Tianguis Turístico 2023 efectuado en la Ciudad de México. Una fotografía mostraba a la secretaria de Turismo de Querétaro al lado de Gloria López Morales, del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana, una promotora del reconocimiento por parte de la UNESCO de la comida mexicana. Gloria había estado en Puebla en repetidas ocasiones por allá de principios del siglo XXI. Le animaba la participación de Puebla en el entorno de un coloquio destinado al turismo y la gastronomía, donde se reunieron famosos cocineros de todo el continente con resultados notables en la investigación. En aquellas fechas, Gloria había externado a varios poblanos, políticos y gastrónomos su interés por edificar un museo de la gastronomía mexicana y decía: ¿qué mejor ciudad que Puebla de Los Ángeles, donde nació el mole poblano y los chiles en nogada? Y efectivamente, los antecedentes históricos de la cocina poblana se remontan décadas atrás, más de un siglo si se considera la cocina conventual impresa en algunos tomos como El cocinero mexicano o La cocinera poblana de 1877. Pero por desgracia, reflexionaba Salacaín, nunca hubo una continuidad en el tema, menos en propiciar la investigación seria y evitar la invasión de los libros florero por encima de las ediciones basadas en la historia, la antropología, la sociología. Los gobiernos poblanos en todos los órdenes han despreciado a la cocina poblana en su amplia dimensión y la han entregado a los promotores empresariales sin una directriz. Guanajuato, Yucatán y Querétaro son entidades con rica gastronomía, pero no del tamaño de la cocina poblana. No se acercan en el número de platillos, ya no digamos en la riqueza de sabores y amplia variedad de oferta. La gastronomía poblana ha caído en un tobogán de la masificación de sus platillos, de la improvisación y la entrega de su custodia a gente sin conocimiento culinario, solo en la habilidad de hacer dinero, de reproducir mecánicamente procesos para darles valor y plusvalía mientras el acervo se va perdiendo en el tiempo. Querétaro anunciaba con orgullo la entrega de la llamada Casa Mota, un edificio afrancesado del siglo XIX, para instalar ahí el Museo de la Gastronomía Mexicana, con salas de degustación sensorial, biblioteca, centros de documentación para investigadores, etc. Todo un lujo, quizá con el vacío de la cultura gastronómica de aquella entidad. Platica poblano mientras yo te gano, habrá pensado la titular de Turismo de Querétaro y los empresarios queretanos, mientras ven los respingos de los poblanos, nunca mejor llamados coloquialmente pipopes. Pero esa es otra historia.